Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el resumen de la obra Hamlet. Bien, esta obra está escrita o presentada por actos y escenas, y por ello voy a indicar los personajes en que están presentes y participan en este desarrollo de hechos. Bien, tenemos como personaje principal, podríamos decir, a Hamlet. Es el protagonista de esta tragedia. Se dice así porque los relatos en que se van a contar a continuación son hechos un poco fuertes, ¿no? Él era el hijo del difunto rey Hamlet de Dinamarca y su esposa era Gertrudis. Este joven tiene un carácter, bueno, bondadoso, digamos así, es reflexivo y sobre todo es inteligente, pero sin embargo en un momento de la obra muestra un carácter impulsivo donde no se puede controlar, y ahí es cuando asesina a Polonio al confundirlo, ¿no?, con su tío Claudio, porque la intención que él tenía era matar a Claudio por haberse casado con su madre, el cual Claudio también era hermano de su padre, ¿no? Bien, seguimos con los personajes. Tenemos al rey Claudio, es el tío del príncipe Hamlet, hermano del difunto rey. Él fue quien contrajo matrimonio con Gertrudes, madre de Hamlet, cuando ella quedó viuda, ¿no? Luego tenemos a Gertrudis, es la reina de Dinamarca y la madre del príncipe Hamlet. Ella estuvo casada con el difunto rey Hamlet, y tras la muerte de él, pues se casa con su excuñado. Luego el padre, el rey anterior. Luego tenemos a Polonio, a Ofelia, la cual es la hija de Polonio y amada de Hamlet, con quien él decide terminar su relación. Tenemos a Laertes, es el hijo de Polonio y el hermano de Ofelia. Y Laertes quiso retomar nuevamente sus estudios y por ello se marchó a Francia. Tenemos a Horacio, que es el mejor amigo de Hamlet desde que estudió con él en la universidad. Tenemos a Fortinbras, príncipe e hijo del difunto rey de Noruega, y ellos han sido los personajes que participan. Bien, empezamos con el resumen. En el acto 1, Horacio y Bernardo e incluso Marcelo hacían como la guardia, ¿no?, la guardia nocturna en el castillo, ubicado en Dinamarca. Ahí cuenta el rey, ¿no?, que el rey de Noruega, tras retar al rey Hamlet para hacerse con sus tierras, murió a manos de y perdió por ello también sus tierras, ¿no? Y ahora Fortinbras, el joven sobrino del rey anterior, quiere recuperarnos junto con un ejército de aventureros que ha reclutado, lo que explicaba, las guardias y las vigilancias, ¿no? Y se le aparece por la segunda noche consecutiva un espectro. Bien, se le aparece un espectro. Un espectro es un fantasma, digamos así, o la imagen de una persona muerta, ¿no? Y ahí fue cuando, ¿no?, supuestamente era la fantasma de Hamlet, ¿no? Pero vuelve a desaparecer, ¿no?, sin responder las preguntas que Horacio le estaba haciendo, y decide buscar a Hamlet para informarle de la aparición de su padre. Ya cuando la reina Gertrudes, madre de Hamlet, había tomado por su esposo a Claudio, el hermano del rey Hamlet, el difunto, vuelvo a recalcar, en presencia de la corte de Hamlet y de la familia de Polonio, Claudio agradece a todos por estar conformes con su enlace o con su matrimonio, y anuncia que Fortinbras, el joven,
aprovechando la muerte del rey Hamlet, le reclama a Claudio las tierras, ¿no?, perdidas por su tío. Por eso envía a Cornelio y también a Voldemort con una carta para el nuevo rey noruego, padre de Furtimbras, el joven, en la que pide que detenga los planes de su hijo Lartes, ¿no?, el cual era hijo de Polonio. Y también pide al rey el permiso para regresar a Francia tras la coronación del rey, ¿no? Y animan a Hamlet a no estar triste por la muerte de su padre y otras cosas más que sucedieron, y a quedarse con ellos, y también lo convencieron de que no regresara a la universidad. Y al salir todos, Hamlet se lamenta de la muerte de un hombre tan maravilloso, ¿no?, como su padre, y también él, como se le surgen preguntas, cómo es que su madre lo había olvidado tan pronto. Ya luego Laertes, cuando parte a Francia, y antes de partir en un barco, él advierte a su hermano Ofelia contra, digamos así, por el romance que tenía con Hamlet, ¿no? Pues se trata de un príncipe que tal vez no pueda cumplir su promesa de casarse, por ello es que él trataba como de proteger a su hermano. Y entra Polonio, quien da consejos a Laertes sobre cómo debe comportarse en el extranjero, ¿no? Y al salir, su padre e hijo hablan de los amores de Hamlet, ¿no? Y Polonio le pide, o sea, el padre de Ofelia, que no crea en sus promesas y que se aleje de él, y ella, por consejo de su padre y por consejo de su hermano, logra alejarse de Hamlet. Y luego vuelven a lo que es la guardia. Horacio y Marcelo vuelven a la guardia nocturna junto con Hamlet. Ahí es donde se oía bullicio como de fiestas, de festejo, que escandalizan a Hamlet, ¿no? Y aparece el espectro, que nuevamente se llama Hamlet, el padre, ¿no?, del príncipe, que también lleva el mismo nombre. Y el príncipe sigue al espectro, es decir, al alma de su padre, digamos así, a solas con él. El espectro revela su identidad y descubre que es, digamos, el alma de la versión oficial de su muerte, ¿no?, durmiendo en el jardín, que le había mordido una serpiente, algo así, todas esas cosas. Y tras cometer adulterio con la reina Gertrudes, Claudio le encontró durmiendo en el jardín y vertió veneno en su oído, ¿no? Y le pide que venga su asesinato, pero que no actúe contra su madre, porque tendría bastante remordimiento, ¿no?, en ese momento. Es decir, que el espectro de su padre lo había revelado que matara a Claudio. Y luego entran Horacio y Marcelo, pero Hamlet responde con evasivas a sus preguntas. Solo les pide juramento de guardar silencio sobre la aparición. La insiste, y lo insiste, no, para que prometan que no van a revelar lo que había sucedido. Luego Polonio envía al Reinaldo a París para que se informe sobre la vida que allí hacía Laertes. Entra Ofelia, que le encuentra a un extraño que ha tenido un encuentro, ¿no?, con Hamlet. Y Ofelia ahí cuenta, ¿no?, que había tenido ese encuentro con Hamlet. Y Polonio se convence de que el rechazo de Ofelia había enloquecido a Hamlet, ¿no?, y decide informar al rey. Pero en realidad, por lo que enloquece Hamlet es por la aparición del espectro, o disimula su locura, digamos así, porque no estaba loco realmente. Y ellos estaban asombrados por su extraño comportamiento, por las actitudes que él tenía. Y luego entra Polonio con Voldemort y Cornelio, los embajadores que habían sido enviados a Noruega, y estos comunican que el rey de Noruega ha hecho a su hijo desistir del ataque a Dinamarca y le ha animado a dirigir, ¿no?, la contra.
por lo que solicita al rey Claudio permiso para atravesar a Dinamarca en dirección a Polonia. Y ahí es donde Polonio lee a los reyes una carta de amor enviada por Hamlet a Ofelia, y opina que el rechazo de esta es la causa de la locura de Hamlet, ¿no? Ahí nuevamente empiezan a tener suposiciones. Y propone el rey que ambos esperen un encuentro de los dos jóvenes, ¿no? Y en esto aparece Hamlet y salen los reyes, y Polonio hace preguntas a Hamlet y lo sorprende que sus respuestas son extrañas, pero lógicas e ingeniosas también a la vez. No había ninguna incoherencia. Y al salir Polonio, Hamlet conversa con sus amigos, quienes confiesan que están con él, ¿no? Que para ayudarlo, y también incluso estaban con él por orden del rey. Y vuelve Polonio anunciando que la llegada de una compañía de actores, y Hamlet les pide que al día siguiente por la noche representen la muerte de un Gonzaga. Ya en el acto 3, reconocen que no habían logrado de que haga declarar nada a Hamlet, y Polonio y el rey organizan el encuentro de Hamlet y Ofelia, y ahí es donde se encuentran, ¿no? Y ellos se esconden, ¿no? Y entra Hamlet y llega Ofelia con intención de volverle ciertos objetos que él había dado, y Hamlet parece querer desengañarle, ¿no? De su amor, y con palabras, digamos así, conmovedoras, le anima, ¿no? Repetidamente a entrar en un convento. Y al salir Hamlet, salen de su escondite Polonio y el rey, aunque Polonio sigue pensando que la causa es el amor no correspondido, sigue pensando en la locura. Y el rey se ha dado cuenta de que la locura de Hamlet no tiene nada que ver con el amor. Y se da cuenta también que no es eso que la tortura, sino que había algo más detrás de él. Bien, y Hamlet pide a Horacio que observe al rey durante la representación de una presentación teatral sobre una obra, para ver si sus reacciones le delataban, ¿no? Entran todos los personajes al toque de clarines, ¿no? Para asistir a la representación. Conversan Hamlet y Ofelia, quien nota leer al príncipe, y los actores representan a modo de prólogo una pantomima sin palabras, en la que un hombre mata a un rey vertiendo veneno a su oído, ¿no? Y al verlo muerto, la reina se desespera. Pero pronto el amor del asesino, ella lo acepta. Y a continuación dialogan los personajes, el rey y reina, sobre su amor. Él está cerca de la muerte, pero ella le asegura que nunca podrá casarse con otro, aunque él muera. Él se duerme y es envenenado a través del oído por un tal Luciano. Y el rey, el Claudio, al verlo, se levanta indignado y se marcha, ¿no? Y a Hamlet y a Horacio, la reacción del rey les ha convencido de que es la culpable, ¿no? Culpable de la muerte de su padre, o del rey Hamlet. Y luego el rey confiesa su crimen y su remordimiento, ¿no? Y entra Hamlet dispuesto a matarlo, pero viéndolo rezar decide esperar en otra ocasión, cuando el rey se encuentre cometiendo un pecado. Y tras esconderse Polonio detrás de un tapiz, entra Hamlet, ¿no? A hablar con su madre. Esta le hace reproches, lo reclama, pero él responde con otros reproches. Y viendo su actitud violenta, Gertrudes pide socorro, ¿no? Petición a que se lo suma Polonio tras el tapiz. Y creyendo que se trata del rey, Hamlet otra vez sacó un puñal. Ahí cuando empiezan a discutir con su madre, Hamlet le dice que sí, hay una rata, y lo dispara sin ver quién era, sin darse cuenta de que no era Claudio, el hermano de su papá. Y ahí fue cuando lo disparó y digamos que lo mata como animal, y luego también lo amenaza a su madre. Le dice que confiese sus pecados y todo eso, que
no valora a su papá. Pero sin embargo, esta se asusta. Y el trono de los reproches de Hamlet, incluso aumenta y siempre lo recuerda su adulterio y su culpa de que ella cargaba. Y también entra el espectro con ropa de noche, pero solo Hamlet puede verlo, ¿no? Y le recuerda a la venganza que tiene pendiente. O sea, cuando estaba discutiendo con su madre, nuevamente viene el alma de su padre a recordarle y le dice a su madre, mira, ahí está, ahí está, y su mamá le dice, no, que era él estaba en sí mismo, pero ella también tenía una mirada aterradora o palabras así, y entonces él le dice que sí, incluso ella lo estaba sintiendo. Y Hamlet le aseguró ¿no? que viene su padre, pero que ella se convence de que se trata de un delito. Y antes de salir arrastrando el cuerpo de Polonio, Hamlet declara que su locura ha sido solo un fingimiento, ¿no? Luego entra el rey y la reina, le cuentan la locura de Hamlet, le ha llevado a matar a Polonio. El rey decide acelerar la marcha de Hamlet a Inglaterra y pues pide a sus amigos que encuentren a Hamlet y lleven el cadáver de Polonio a la capilla. Y ahí es donde trata de evadir las preguntas que le realizan Rosencrantz y Winters. Y el rey no quiere actuar ¿no? contra Hamlet porque teme a la enemistad del pueblo y mandan que lo traigan a su presencia, ¿no? Y le pregunta por el paradero de Polonio. Y Hamlet revela que lo ha dejado en la galería y aparte por orden del rey de Inglaterra. Al quedarse solo, el rey asegura que Hamlet lleva cartas por los ingleses con orden de matarlo, ¿no? Ahí donde le dice, ustedes lo descubrirán con sus narices si huele, que estará en la galería y pues de esa manera se delata el mismo. Y pues Horacio también en uno de sus informa a la reina de que Ofelia había enloquecido porque era por la muerte de su padre, ¿no? Y Ofelia tocando el laúd, cantando, pues cuando se va, el rey pide a Horacio que la siga, ¿no? Y la vigile. Y el rey habla a la reina de la inestable situación que la muerte había provocado en el reino. Y en efecto, ¿no? Un mensajero entra anunciando que Laertes, regresando en secreto de Francia, ha entrado violentamente en el castillo con una multitud, ¿no? Proclamada el rey. Entra Laertes de malos modos, deseoso de tomar venganza por la muerte de su padre, ¿no? Incluso se pone de acuerdo con Claudio para que maten a Hamlet. Y el rey proclama su inocencia, ¿no? Entra Ofelia, incluso estaban investigando ¿no? más sobre la muerte de su padre. Y unos marineros que recién habían llegado hacen la entrega a Horacio de una carta de Hamlet, ¿no? En la que ahí había escrito que tras 2 días que había estado navegando hacia Inglaterra, ellos habían sido atacados por piratas, ¿no? Y al trabarse los barcos para la lucha, él quedó prisionero de los piratas. Mientras Rosencrantz y su amigo, ¿no? Siguieron hacia Inglaterra. Y Horacio debía reunirse inmediatamente con él para que pueda pagar el rescate de los piratas. El rey Laertes empieza a hablar de Hamlet y el rey no había querido actuar contra él porque Hamlet era idolatrado por su madre, no llamado por el pueblo, porque era una buena persona, no era un príncipe respetado. Y Laertes expresa su deseo de venganza, ¿no? Y el rey se presta para ayudarle, incluso planean cuando se llegara la ocasión. Y luego van a avisar a Laertes que Ofelia había muerto ahogada, ¿no? Y cuando ya pagan al enterrador para que puedan cavar la tumba de Ofelia, a quien ellos tenían la intención de dar una buena sepultura, a pesar de que él ya había muerto en otras circunstancias sospechosas, ¿no? Llega Horacio y Hamlet y hablan con ellos, los sepulteros sacan a las calaveras, todos los imágenes, ¿no? Las personas que pudieron pertenecer antes a esa tumba, y Hamlet llega a preguntarle qué tumba cavaban, ¿no? Y el sepultero habla de la locura de Hamlet, si sabe que lo tiene delante, empieza a decirle,
hablar de que Hamlet se había ido loco y no sé cuánto, que a quien Hamlet había conocido. En esto llegan los reyes del cortejo. Fúnebre con Laertes, un sacerdote y cortesanos. Hamlet y Horacio se esconden, pero entierran a un suicida Laertes, ¿no? Laertes entra a la fosa, ¿no? Pide permiso para que pueda entrar a la fosa de su hermana y abrazarla. Y Hamlet, al descubrir que se trataba de Ofelia, se presenta ante todos y entra en la fosa tras Laertes, ¿no? Ahí como empiezan a competir, a forcejarse. Y Hamlet declara su inmenso amor por Ofelia, le dice que él se sacaría la piel tira por tira, él haría muchas cosas por ella. Le pregunta qué es lo que haría él, Laertes, por ella, ¿no? Si todo lo que él haría se comparara con lo que Hamlet estaría dispuesto a hacer. Y ahí es donde el rey decide adelantar el combate de que había planeado ya mucho tiempo atrás con el príncipe y Laertes. Y ahí es donde termina supuestamente iba a terminar en una amistad, pero luego terminan muriendo ambos, ¿no? Y entonces Hamlet hiere al rey con un estoque que le habían dado, a ambos le habían dado del mismo tamaño un estoque, y lo obliga a beber de la copa, ¿no? Provocando su muerte. Y Horacio intenta beber de la copa, pero Hamlet le pide antes de morir que viva para contar su historia, no todo lo que él sabía, porque lo iban a ver como una mala persona. Y llegan a la vez a Fontibras y los embajadores de Inglaterra y los otros embajadores cuentan la muerte, ¿no? De los amigos de Hamlet, mientras que Fortinbras reclama sus derechos sucesorios sobre el reino de Dinamarca y promete dar cristiana sepultura, ¿no? A Hamlet. Yo creo que le piden, ¿no? Para que pueda contar todo lo que él sabía, porque él hacía como por venganza, no lo hacía por un capricho todo lo que él estaba haciendo. Y él se equivocó, digamos así, por la cólera en matar, en lugar de a Claudio, matar al papá de Ofelia. Bien, ha sido todo el resumen y muchas gracias.